Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana. Mañana hermosa, mañana de Dios. Y ciertamente una mañana, un domingo sumamente importante, especialmente para la iglesia del Señor. Es el domingo antes de las elecciones que serán realizadas el próximo martes, aunque ya muchos y muchas hemos votado y damos gracias a Dios por ese privilegio. Pero en esta mañana entonces el tema es uno casi obligado. Es el tema de la oración. Hay que orar. Y acabamos de leer 1 de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 6. Y yo quisiera leer 1 de Timoteo 2, del 1 al 6, pero de la versión internacional. La versión que se leyó fue la de Reina Valera del 60 y esta es la internacional. Dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengan paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Este es del 1 al 3. Y en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, una versión hermosísima. Dice: en primer lugar, pido que se ore por todos. Pido que se ore por todos. Que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta de esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, quien dio su vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos y a todas en el nombre del Señor. Qué palabra tan hermosa, pero qué palabra tan retante para ti y para mí en esta mañana. Porque es una palabra que hoy domingo, antes de las elecciones, le impone a la iglesia una gran responsabilidad. La epístola de Tito y de Timoteo comparten el interés del apóstol Pablo de que se predique la sana doctrina. Tanto primera y segunda de Timoteo presentan a Pablo como el ministro cristiano que es modelo de buena conducta y de fe. Y si ustedes se acordarán, en un momento dado Pablo se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que
En eso debemos meditar. Pablo, a su vez, es un modelo de buena conducta y es un modelo de fe. Además, estas cartas o epístolas presentan cómo debe ser la conducta y el orden del ministerio de la iglesia. Y esto es importante porque nos incluye a ti y a mí en estos tiempos, en este día que somos la iglesia. O sea, nos habla de cómo debemos comportarnos, cómo debe comportarse la iglesia y sus líderes. Y todos somos líderes dentro de la grey del Señor y de la comunidad de fe. Da prioridad en este pasaje bíblico al tema de la salvación que es en Cristo Jesús. Y en los libros o en las epístolas que hemos hecho mención, da prioridad a que tenemos que ser testigos y ejemplos a los que están a nuestro alrededor. Quiere decir, hermanos y hermanas, en esta mañana, con mucho respeto, pero con toda conciencia, que tú y yo no podemos comportarnos como se comportan otros y otras. Tú y yo, aunque seamos solitos y solitas, mire, tenemos que plantear un modelaje de bien y de misericordia, porque la hemos recibido del Señor para también compartirla. Y en eso hacemos la diferencia. Esto es importante porque Pablo resalta que Timoteo, que es su amado hijo espiritualmente hablando, reciba todas aquellas herramientas que necesita para él poder representar al Señor en medio de una iglesia emergente, en el caso de Timoteo, pero hoy en una iglesia que es testigo del poder de Dios, como cantábamos hace ahorita. Tito recibe las primeras instrucciones en su hogar. Ahí es donde comienza. ¿Se dan cuenta? O sea, nuestros hijos y nuestras hijas se van a comportar como tú les hayas educado. Y esperamos que le hayas educado, y yo sé que usted le ha educado en el temor del Señor. Por eso también hacemos la diferencia. Recibe la palabra de su abuela Loida y recibe la enseñanza de la Escritura de su madre Eunice, que le enseña que su fe no debe ser una fe fingida. O sea, que tenemos que representar una conducta verdadera. Y en este día, más todavía. Timoteo recibe de Pablo, sin embargo, otra parte importante que va a completar esta personalidad que Dios quiere para Timoteo. Y ocurre lo mismo contigo y conmigo. Timoteo recibe instrucciones y tú y yo las recibimos. Recibe consejos y tú y yo los recibimos. Recibe la enseñanza específica de la salvación para él, en el caso de Timoteo, y nosotros poder cumplir con la encomienda que el apóstol Pablo nos está dando en inspiración divina, y así contribuir a la formación de lo que ocurre en los tiempos de hoy. Hay que orar, hermanos míos,
Y eso es una de las primeras cosas que el apóstol le enseña a Timoteo. En el capítulo 2, verso 1 al 2. Y es interesante que el apóstol Pablo, con toda autoridad, le da unas primeras instrucciones y recomendaciones a Timoteo. Y esto nos estremece, porque pudiéndole decir tantísimas otras cosas, le dice: mira, Timoteo, escucha bien, pon atención a lo que te voy a decir, porque son instrucciones específicas para que tú las aprendas y luego se las pueda enseñar a la iglesia. Ojo, entre paréntesis, los teólogos bíblicos le dan un sobrenombre a Timoteo y le llaman el primer pastor de iglesia. Cierro el paréntesis. Y Pablo le dice a Timoteo: te recomiendo ante todo. Ojo, yo digo, Señor amado, ¿cómo esta porción bíblica es tan atinada para nosotros? Porque yo les dije ahorita y comencé estableciendo que hoy es un día donde el Señor le da responsabilidad a la iglesia. Y ahora Pablo le habla a Timoteo y le dice: te recomiendo ante todo, que se hagan rogativas, plegarias, oraciones, peticiones, súplicas, oraciones de acción de gracia por todos los hombres, y yo le añado, y mujeres, especialmente, y aquí es lo que nos estremece, porque es una ordenanza directa: oren por los reyes, por los gobernantes que están en eminencia, o sea, por las autoridades, por sus autoridades o equipos de trabajo que están en liderato. Miren para allá, si esa porción bíblica no es tan específica y tan directa para un día como hoy, donde responsabiliza a la iglesia y le dice: ustedes y yo somos responsables de orar, de interceder, de levantar al Señor oraciones de acción de gracia por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, por los políticos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Por los políticos del 2020, del año 2020, que se presentan ante el pueblo. Responsabilidad. Eso es un reto. ¿Y por qué hay que orar? El apóstol Pablo es claro y dice: hay que orar por ellos para que tú y yo, o sea que lo que hagamos por ellos tiene un resultado que retrocede y nos queda a nosotros, para que tú y yo podamos vivir en paz, que estemos quietos, que estemos tranquilos, para que podamos vivir reposadamente, en calma, en piedad, en honestidad y dignamente. O sea que esa oración de intercesión que hacemos por los políticos, por ellos, por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, por esos políticos, miren, hermano, tendrá un rebote para ti, para mí, para que tú y yo entonces estemos en paz, estemos en calma y estemos confiados de, aunque pase lo que pase, estaremos bien. Cantaremos el himno de victoria. Tito, capítulo 3,
verso 1 de la versión internacional dice: la conducta del creyente es que debe mostrarse obediente y sumiso ante los gobernantes y las autoridades. Y es el mismo Pablo quien escribe, ordenándonos a nosotros a interceder, pero a mantenernos obedientes y sumisos. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro modelaje para un mundo que practica una forma que no es la que tú y yo hemos aprendido? Una forma de paz y una forma de quietud. Miren, hermano, escuchar estas órdenes de parte de Dios a Pablo y de Pablo a Tito o a Timoteo nos deben chocar, nos deben retar, porque nos pide, ojo, que hagamos oraciones aún por los que no piensan como nosotros y como nosotras. Miren, tenemos que orar, dice el Señor, por los que no tienen nuestros ideales, por los que no piensan como tú y como yo, especialmente por aquellos que van en contra de nuestros valores como gente de Dios. ¿Escuchó eso bien? Orar especialmente por aquellos que van en contra de nuestros valores como creyentes y gente de Dios. Eso como que nos estremece y nos pone a pensar, porque no es fácil. Ojo, no es fácil orar por alguien que dice que no cree en Dios, que cree en la homosexualidad, que cree en la legalización de las drogas. No es fácil orar por aquel que dice que solamente con la agricultura vamos nosotros a sacar a Puerto Rico de la crisis económica. Es difícil orar por aquel que nos promete un futuro que es incierto, porque el futuro tuyo y mío está en las manos del Señor. No es fácil. Sin embargo, Dios nos impone, como dije ahorita, una responsabilidad de orar por ellos y por ellas, para que tú y yo entonces tengamos paz. Qué reto, qué desafío. Déjenme decirle, hermano, me cogió un ratito entrar dentro del orden de Dios para yo poder elaborar estos pensamientos que estoy compartiendo con ustedes. Porque tendemos a resistirnos a lo que Dios nos envía a hacer. Es un reto, es un desafío. Pero nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios, quien habla a tu mente, a tu corazón y a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Romanos capítulo 13, verso 1, dice, y escuche bien, todos, y entre paréntesis, todas también, deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya escogido y dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, conociendo la situación que está la iglesia de Romanos, de persecución, de ataque. Pablo le dice, estén tranquilos, escuchen lo que les voy a decir. Tenemos, por amor al evangelio, por amor a la paz,
por la amor a la tranquilidad, que someternos. Esa palabra no nos gusta. Someternos, someterte a las autoridades, porque querrámoslo creer o no, ellas son puestas por el Señor. Dice Pablo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ese es en el verso 3 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es bueno y agradable. Y entonces yo te pregunto en esta mañana, mi hermano, ¿quieres tú, querré yo agradar a Dios? Pues hay que orar. Hay que orar por aquellos que aún no han conocido la verdad del Evangelio, para que la conozcan, especialmente aquellos reyes, gobernantes y gente que están en eminencia, que están en el poder, que tienen una autoridad para hacer. Hay que orar, porque si no oramos, entonces le permitimos a un enemigo que implante cosas que obviamente a ti y a mí no nos van a agradar. Hay que orar por las intenciones de estos reyes, gobernantes y gente que está en eminencia, por estos políticos. Hay que orar por sus intenciones, hay que orar por sus planteamientos, hay que orar por sus sistemas para gobernar. Oh Dios, hay que orar por los de la patria nueva, hay que orar por los que quieren transformación, hay que orar por los que no creen en Dios para que crean. Hay que orar por las disposiciones de cada uno de ellos y de ellas. Disposiciones que tienen para nuestra isla, para nuestro Puerto Rico. Hay que orar para que ellos y ellas puedan dejarse guiar por el Señor. Oiga, hermano, eso es lo que me penetra en el corazón. Ese es el reto más grande. Orar para que ellos puedan dejarse guiar, Dios mío. Dejarse guiar en sus decisiones, en sus acuerdos, en su plan, porque cada uno de ellos tiene su plan para ti y para mí. Hermano y hermana, recuerda, no importa quién gane o quién pierda, nuestra esperanza está en Dios, el Dios que se hace real, el Señor que es el gobernante por excelencia de la vida nuestra y de este pueblo. Hay que orar para que conozcan esa gran verdad. Esa es la responsabilidad, ese es el reto. Miren, amados míos, nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo nos pida esto? Recordemos, ¿qué nos pide? Orar por los reyes, orar por los gobernantes, orar por los que están en eminencia y autoridad, orar por los políticos. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo nos pida una cosa así? ¿Por qué? Porque Pablo ha sido y fue un ejemplo de lo que es ser una persona que los gobernantes y emperadores y los mismos judíos que estaban en eminencia castigaron. Ellos lo castigaron, lo latigaron, lo humillaron,
Lo metieron a Pablo en la cárcel del más adentro, amarrándole los pies en un cepo, en frialdad, en hambre, en dolor. Quisieron arruinarlo. Esto todo se lo hicieron a Pablo. ¿Quiénes fueron? Los reyes, los gobernantes, los que estaban en eminencia. Le hicieron todo esto a Pablo. Querían arruinarlo. Lo amenazaron de muerte. Lo maltrataron. Y obviamente tú y yo sabemos que al final también lo mataron, cortándole la cabeza para que otros creyeran, y no sabían ellos que el gesto lo que hizo fue acercarlo y llevarlo directamente a la eternidad, a estar junto al Señor. Pero Pablo sufrió en manos de aquellos que ahora Pablo pide que oremos por ellos y por ella. ¿Cómo es posible? Solamente el amor y el impacto de la verdad de Dios en el corazón puede producir eso. Porque tú podrás preguntarte, y yo tendré que orar por fulano, por sutano, por mengana, que no piensa como yo, que lo que va a traerle el mal en Puerto Rico, que a lo mejor va a afectar a la iglesia, que nos va a perseguir. Pues mire, hermano, bendito sea el Señor, que su misericordia nos alcance para que nos dé fuerza para hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque esto es agradable al Señor. Que oremos por ellos y por ella, para que Dios los bendiga. Oh Señor mío, oró Pablo por los que le persiguieron. ¿Oyó? Oró Pablo por aquellos que persiguieron a la iglesia. Oró Pablo por aquellos que ciertamente en nuestro juicio bíblico sabemos le hicieron mucho mal. Es por eso que en esta mañana Dios nos llama, ¿verdad? Y nos reta a que oremos por Carlos Charlie Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático. Que oremos por Pedro Pierluisi, por el Partido Nuevo Progresista. Dios nos invita a orar por Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño. Dios nos pide y nos exhorta a que oremos por Alexandra Lúgaro, del movimiento Victoria Ciudadana. Dios nos pide que oremos por Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico. Dios nos pide que oremos por el hermano doctor amigo César Vázquez, del Proyecto Dignidad. Pero no podemos dejar que Dios nos pide que oremos por el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y por el candidato ex vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos de América. Hay que orar por ellos y por ellas, por sus equipos, por los alcaldes, por los legisladores, por todos estos y estas que Dios permitirá estén en eminencia. Miren, hermanos, hay una actitud que tú y yo tenemos que considerar y tenerla al frente. Hay una película que se llama Fiddle on the Roof, violinista en el tejado. Si usted no la ha visto, yo le invito a que la vea porque es preciosa. Es una película que habla sobre la revuelta de los rusos contra los judíos. En una reacción de una reunión que plantea la película, donde estaba el rabino, el maestro, con
rodeado de hombres, ¿verdad?, que estudiaban la Torá. Este rabino era un viejito en la película y en la narración de la ilustración. Era un viejito, o sea que se consideraba que era un hombre con mucho conocimiento. Y le preguntan al rabino, al maestro, al viejo, al que esté en liderato: Rabino, hay una oración para el zar. El zar era el emperador ruso, óigame bien. Y el rabino le dice: siempre hay una oración para todos y para todas. Y diría: Dios bendice al zar. Dios bendice al zar, al emperador ruso, pero manténlo lejos. ¿Ve? Una oración que representa nuestras actitudes. Hacer esa oración es fácil, pero enfrentar el desafío y la responsabilidad de orar es más fácil aún, porque es con el Señor. Nosotros y nosotras estamos llamados a orar por todos estos que yo le acabo de mencionar. Dios nos permite elegir según nuestro entendimiento. Dios nos permite ser juicioso para analizar y canalizar a quienes vamos a elegir. Dios nos permite ser parte de un proceso democrático que Él ha visto es bueno. Por eso es que interviene. Dios interviene porque ha entendido que el proceso democrático de elección es bueno. Oremos y tomemos en consideración quién es un político y quién es un líder. ¿Qué necesita Puerto Rico? ¿Políticos o necesita líderes? Escuche bien. El político crea temor. El líder, sin embargo, inspira confianza. El político manda y crea resentimientos. El liderazgo produce entusiasmo. El político dice yo, pero el líder dice nosotros o nosotras. El político busca al culpable. El líder busca corregir los errores. El político ordena cómo. El líder muestra, no ordena, muestra cómo. El mandar hace el trabajo tedioso. El líder hace la tarea interesante. El político se apoya en la autoridad. Aquí mando yo. El líder, sin embargo, confía en la cooperación, en el acuerdo, en el consenso. El político maneja, el líder dirige. El político controla. El líder da paso a las ideas. Finalmente, como dice el cántico, Dios tiene un plan. Se cumplirá. Mientras espero, solo tú y yo vamos a adorar.
Dios tiene un plan. Y aún sin respuesta, sentimos su paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en el Señor, porque Dios tiene un plan, se cumplirá. Dios tiene poder. Daniel capítulo 2, verso 21, nos dice de la siguiente manera: Dios cambia los tiempos y las épocas. Dios cambia los tiempos y las épocas. Él pone y quita reyes, y a los sabios da sabiduría. Quiere decir que Dios hace algo especial y permite algo especial para ti y para mí. Hay que orar, mi hermano. Hay que orar mucho. Si oramos, Él nos ha prometido que hará. Hay que orar y Él hará. Oremos. Señor Dios de la vida, hay que orar y nosotros queremos que tú nos dé la voluntad, el anhelo, la conciencia de la responsabilidad de orar, aún por aquellos y aquellas que no piensan como yo. Señor, si veo peligro, ayúdame a orar y a interceder. Señor, si veo que hay pensamientos, ideales, Padre, proposiciones que no van acorde a los valores cristianos que tú nos has enseñado y que tú nos has impuesto a través de tu palabra, ayúdanos a interceder para que tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad, nos salve, nos dé paz, nos dé tranquilidad y nos lleves al puerto seguro, porque cantaremos así el himno de victoria. Quédate con nosotros, quédate con tu pueblo, inspira nuestro pensamiento, ayúdanos a hacerte bien y sobre todo, concédenos en este día el poder reflexionar lo que te agrada y lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesucristo, el Señor de la iglesia, el Señor de Puerto Rico. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.